Entonces, les presentó al doctor Luis Felipe Hurtado. Luis Felipe es fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad CES en Medellín y él está a cargo del tema de hoy, que preparó una charla muy completa, espero les guste. Adelante, Luis Felipe. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Felipe Hurtado. Ya lo dijeron, pelos de cuidado crítico pediátrico en la Universidad CES. Y el tema de hoy es la enfermedad de células falciforme. Como lo vamos a ver a través de la charla, esta definitivamente es la reina de los círculos viciosos. Este es el cronograma que les traigo. Algo de introducción, de historia, los conceptos básicos de la hemoglobina, en qué consiste la mutación, la fisiopatología de la enfermedad y las crisis vasoclusivas. Algo de diagnóstico, las principales complicaciones y los principios de tratamiento y finalizaremos con unas conclusiones. Este tema es importante básicamente porque es la enfermedad monogénica más frecuente de todas. En los Estados Unidos es el principal diagnóstico del tamizaje neonatal que se hace y se calcula que más o menos se presenta en 1 de cada 1.900 nacidos vivos. Y si contamos solamente el rasgo falciforme, 1 de cada 67, o sea, increíblemente frecuente. La OMS estima que aproximadamente en todo el mundo nacen 300.000 niños afectados por esta enfermedad. Y en Colombia, en la raza afrodescendiente, se calcula que nace una persona afectada con enfermedades de células falciformes por cada 100 nacidos vivos. Y si contamos solamente el rasgo, 1 de cada 10. O sea, increíblemente frecuente esta enfermedad y estamos obligados a conocerla. Aparte de esto, es una condición multisistémica y con una presentación increíblemente heterogénea que ahorita vamos a explicar por qué se da todo esto. Y en pediatría será la principal causa de asplenia adquirida, del ASB isquémico fuera del periodo neonatal y es la principal causa de anemia hemolítica crónica no inmune. Para hablar un poquito de la historia, si bien ya se venían reportando casos sugestivos de esta enfermedad, no es hasta 1910 que el doctor James Herrick y su compañero Irons, el doctor Irons, que describieron un paciente afroamericano de 20 años que fue a estudiar odontología en Nueva York y que se presentaba con dolores abdominales, dolores en las extremidades y úlceras en las mismas. Ellos en el hemograma notan que aparte de tener una anemia y una reticulocitosis, en el extendido de sangre periférica vieron que las células tenían una forma muy particular. Y poco después, en 1923, el doctor Sidney Stricker describe ya unos niños con anemia hemolítica y unas crisis dolorosas en los miembros inferiores y a nivel abdominal y adopta el término de crisis dolorosas. Y poco después, en 1927, el doctor Vernon y Elizabeth Dispelli denotan el término de ciclaje. Al hacer unos trabajos con unos niños del África, ya se sospechaban que este tipo de enfermedad tenía cierta predilección racial y se dieron cuenta que al exponer la sangre a una sustancia reductora de la hemoglobina, estas células adoptaban un patrón en forma de hoz y por eso es que le dan el término de ciclaje. Ya en 1949, el doctor Linus Pauling determina que esto corresponde a una enfermedad meramente molecular al detectar en una electroforesis de hemoglobina que había una hemoglobina anormal. Y en 1957 el doctor Benon Ingram reporta ya los cambios del ácido glutámico por la valina en las cadenas beta de la hemoglobina. Y en 1963 ya el doctor Goldstein da la mutación puntual en el gen de la cadena beta de la hemoglobina. Posteriormente, más o menos en 1958, se empieza a utilizar la hidroxiurea como uno de los medicamentos modificadores de la enfermedad y no es sino hasta 1998 cuando la FDA la prueba en adultos, pero se masifica su uso en pediatría después del Baby Hawk Trial en 2012 y a partir de ahí han venido saliendo otro tipo de fármacos que intervienen específicamente en la fisiopatología de la enfermedad. Para entender esta enfermedad tenemos que hablar de la hemoglobina y en qué consiste esa mutación. La hemoglobina, como ustedes saben, es una estructura de carácter cuaternario. Eso implica que hay unas estructuras proteicas tridimensionales ensambladas unas con otras por unas cadenas polipeptídicas que tienen unos enlaces débiles. Eso le permite hacer unos cambios conformacionales en su estructura de acuerdo a la exposición o a las condiciones externas. Eso es lo que se llama como el alosterismo, que es fundamental entenderlo
para entender cómo es que funciona la polimerización de la hemoglobina mutada. Entonces, esta hemoglobina consiste en 4 grupos M. Cada grupo M consiste en un anillo de protoporfirina y en su centro tiene una molécula de hierro en un estado ferroso, que esto es lo que finalmente transporta el hierro. Esas moléculas, esas proteínas del grupo M están ensambladas en un tetrámero de globinas, que nosotros podemos tener múltiples globinas de acuerdo a la edad madurativa donde estemos, pero en la hemoglobina adulta consta de 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Esas globinas se expresan en 2 cromosomas, en el cromosoma 11 y en el 16. En el cromosoma 11 tenemos 5 alelos para esos genes. En el cromosoma 11 tenemos el de la cadena beta, 2 de delta, épsilon y 2 para gamma. Y en el cromosoma 16 tenemos 3 alelos, uno para la cadena Z y 2 de cadena alfa. Y es importante entender que estos alelos se comportan de una forma ontogénica, es decir, se pueden expresar o suprimir de acuerdo al estado madurativo del individuo. Por ejemplo, desde la concepción hasta las primeras 9 semanas, pues solamente tenemos las hemoglobinas embrionarias, la Covers 1, 2 y la Portland. Después de la semana 9 se empiezan a expresar los genes gamma y los genes alfa para constituir la hemoglobina fetal, que nos va a acompañar hasta los 6 meses de vida. Y luego de esos 6 meses de vida, finalmente, pues vamos a tener el perfil de hemoglobina de un adulto, que básicamente consiste en la hemoglobina A en un 98%, que como les dije son 2 cadenas alfa y 2 beta, y un poquito, más o menos un 2,5% de hemoglobina 2, que aparte de las 2 alfa, en vez de beta son 2 cadenas delta. Esto es importante conocerlo porque las mutaciones de las cadenas beta usualmente empiezan a manifestarse luego de los 6 meses de vida. En cuanto al transporte de oxígeno y el efecto alostérico de la hemoglobina, pues sabemos que cada molécula de hierro es capaz de transportar una molécula de oxígeno, por lo tanto cada molécula de hemoglobina será capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno, pero es importante, fundamental conocer que cuando se nos une una molécula de oxígeno al grupo N, hay un cambio conformacional en la estructura, principalmente cambia la posición de la beta-histidina y la hélice F. Eso pasa básicamente una hemoglobina de un estado tenso a un estado relajado y la hace más óptima para recibir otras moléculas de oxígeno. Eso es lo que conocemos nosotros como la unión cooperativa del oxígeno. Pero también hay que conocer, yo creo que esta curva la conocen todos, que hay otras condiciones que son capaces de modificar el estado tenso o relajado de la hemoglobina, y esa es la hemoglobina más o menos afín al oxígeno, porque son muchas de estas condiciones las que pueden favorecer un ciclaje ante unas condiciones de desoxihemoglobina. Por ejemplo, lo que conocemos siempre, las concentraciones de 2,3 difosfoglicerato, las temperaturas altas, disminución de pH, aumento de la PCO2, causarán una disminución de la afinidad del oxígeno y nos tirarán la curva de disociación hacia la derecha. Pero también, por ejemplo, hay ciertas hemoglobinas como la hemoglobina fetal que tienen alta afinidad por el oxígeno, mantienen ese oxígeno en estado, esa hemoglobina, perdón, en estado relajado, y ahorita, por otras condiciones que les voy a explicar, hace que el proceso de ciclaje o de polimerización de la hemoglobina normal sea un poco más difícil. Ahora, ¿en qué consiste la mutación de la hemoglobina S? Es básicamente una mutación tipo missense. Es solamente un cambio de una timidina a una adenina, pero entonces en el proceso de transducción no nos queda una adenina, sino que nos queda un uracilo. Y en el proceso de transducción ya no nos queda un ácido glutámico, sino una valina. Esa hemoglobina, con esa valina en vez de ácido glutámico, en condiciones de desoxigenación, tiende a unirse en la porción L-terminal de cada valina y forma un polímero, una gelatina, que dentro del eritrocito hace que pierda completamente sus propiedades reológicas, le da pérdida de la deformabilidad, genera la vasoclusión que ahorita vamos a explicar bien, y le hace adoptar al eritrocito la forma de os que todos conocemos, que ahí es donde viene pues el término del sickle cells, y por eso se le adoptó el nombre de la hemoglobina S, por la palabra sickle. Para ampliar un poco la terminología de estas mutaciones, nosotros hablamos de rasgo
cuando solamente una de las cadenas beta tiene la mutación S y la otra, el otro alelo de la cadena beta, debe permanecer completamente normal. Eso es lo que le llamamos el rasgo falciforme. Esas personas usualmente no se enferman y es porque tienen concentraciones de hemoglobina A muy altas, mayores al 50%, y eso no permite la polimerización. Y hablamos del trastorno o enfermedad de células falciformes cuando hay al menos una de las cadenas beta con la mutación S y el otro alelo de la cadena beta presenta otro tipo de mutación, que puede ser una mutación tipo S, lo que le llamamos pues un homocigoto, o sea, una hemoglobina, un paciente SS, que usualmente pues es el espectro más severo, pero puede ser también una mutación tipo heterocigoto compuesto, bien sea que el otro alelo presente una mutación de hemoglobina tipo C o tipo talasemia, que puede ser alfa talasemia, perdón, beta talasemia mayor o menor. Obviamente, la menor, al no generar cadenas beta anormales y no generar nada de hemoglobina A, también tendrá un espectro de gravedad similar al homocigoto SS. Y esto es fundamental, pues, que manejemos esto porque hay ciertas medidas que aplican a cierto subgrupo de falciformes y no a todos. En cuanto a la distribución geográfica de la hemoglobina S, nosotros vemos una gran similitud con la distribución de la malaria. Si vemos pues en el mapa superior, la malaria se encuentra principalmente en el África subsahariana, mucha parte de la India, Mediterráneo, Centroamérica, Suramérica. Y, se, y si nosotros vemos, pues hay algo muy similar con respecto pues a la distribución de la hemoglobina S. La hipótesis más aceptada es que se ha generado una presión evolutiva, es una mutación por presión evolutiva para sobrellevar o sobrevivir a la malaria grave. Y es que si tenemos una hemoglobina inestable, hay una lisis prematura del eritrocito antes de que se cumpla el ciclo parasitario y eso no permite generar la malaria grave. La idea era que se quedaran como rasgo falciforme, pero no todo el mundo definitivamente se adapta bien y llegamos a la enfermedad falciforme con todas las complicaciones pues que esto implica. Y lo otro que explica la distribución, por ejemplo, en lugares de Norteamérica, Europa, en el norte de Europa o, por ejemplo, Australia, se ha explicado más que todo por los movimientos poblacionales. En cuanto al evento fisiopatológico, así para hablar pues, de una manera resumida y grosera, obviamente después explicaremos esto punto por punto. Habrá cambios en el microambiente del eritrocito. Esto principalmente es por tensiones bajas de oxígeno, pero también un pH ácido, hiperosmolaridad, aumento de la temperatura o disminución extrema de la temperatura. Esto genera polimerización de la hemoglobina. Esto posteriormente va a hacer que el eritrocito pierda toda la deformabilidad, va a ocluir la microcirculación y va a generar hemólisis, que estas dos condiciones son la marca de la enfermedad, la gran característica de la enfermedad. Esto en los órganos, en todos los órganos va a generar fenómenos de isquemia y reperfusión, que como sabemos, una isquemia es un fenómeno inflamatorio. Y eso a largo plazo va a generar cambios en la micro y macroarquitectura vascular a nivel multiorgánico. Entonces, primero vamos a hablar de la polimerización de la hemoglobina. Como habíamos dicho que esto era una estructura cuaternaria y que tenía características alostéricas, pues estará subordinada a las leyes de la termodinámica. Y es que ciertas condiciones como el pH, la temperatura, las cargas iónicas, como vimos, pueden hacer que cambien esa conformación de la hemoglobina y pasen de un estado relajado a tenso y disminuyan esa afinidad por el oxígeno. Si hay disminución de la afinidad por el oxígeno, esa hemoglobina mutada empieza a generar un proceso de gelación o de polimerización. Inicialmente, esos enlaces son muy débiles y se puede revertir el proceso de polimerización meramente aumentando las tensiones tisulares de oxígeno. Pero se llega a cierto punto, lo que le conocen como masa crítica, ¿listo? Donde hay aproximadamente 30 tetrámeros ya unidos, y en este punto se empieza a generar una polimerización exponencial. El punto de esa gelación a la masa crítica se le conoce como el tiempo de retraso de polimerización exponencial. Y eso depende básicamente de una constante de solubilidad que depende mucho de qué tan afín sea en ese momento la hemoglobina al oxígeno
y de la relación entre las concentraciones de la hemoglobina normal sobre la hemoglobina S. Es en este puntico donde quiere intervenir las transfusiones que nosotros le hagamos a nuestros pacientes cuando nos encontremos en crisis vasoclusiva graves. Quiere básicamente cambiar esta relación para aumentar ese tiempo de retraso a una polimerización hiperexponencial. Aparte de esto, cuando se está polimerizando, esta hemoglobina cada vez va perdiendo más y más la afinidad por el oxígeno e invita a otras cadenas de valina, perdón, a otros aminoácidos de valina a unirse al polímero. Entonces, desde acá empieza uno de los primeros círculos viciosos de la hemoglobina, perdón, de la polimerización. Y si nosotros conocemos pues que la hipertermia, la hipertonicidad, acidosis, etcétera, son capaces de modificar esa unión del oxígeno a la hemoglobina, nosotros podemos entender por qué se da tanto ciclaje a nivel de la médula renal, que es hipertónica, o en el vaso, donde tenemos un hematocrito tan elevado y unos flujos tan lentos, o en las vénulas, que es donde se da principalmente la vasoclusión, porque es donde hay menos tensiones tisulares de oxígeno. Este concepto también es súper importante, una gráfica muy bonita. Esto es el impacto que generan otro tipo o la presencia de otro tipo de hemoglobinas sobre el tiempo de polimerización exponencial. Entonces, nosotros acá vemos acá en la línea roja un paciente con SS donde básicamente toda su hemoglobina es una hemoglobina mutada. El tiempo de retraso es demasiado corto. Y cómo esto se va aumentando de forma exponencial si yo al menos soy un S-beta más, donde tengo algo de hemoglobina A. Y cómo cambia esto drásticamente si soy un rasgo falciforme, donde tengo más del 50% de la hemoglobina A, o sea, el tiempo de retraso de polimerización es increíblemente alto y usualmente por eso es que estos pacientes no se enferman, a no ser de que estén en condiciones extremas. Y si ustedes miran acá en la línea azul, esto es el impacto que genera la hemoglobina fetal, que a pesar de no tener niveles muy altos, el hecho de tener una afinidad mayor por el oxígeno hace que necesitemos menos concentraciones de hemoglobina fetal para generar un aumento de ese tiempo de retraso de polimerización exponencial. Bien conocemos que hay ciertos haplotipos que pueden modificar el curso de la enfermedad. El Senegal, el Camerún, el Benín, el Bantú, usualmente lo más frecuente son el Senegal y el Benín, y lo que hacen estos es aumentar en mayor o en menor medida la expresión de hemoglobina fetal. Y esto definitivamente, pues como lo vimos, pueden cambiar el curso de la polimerización. Y lo otro es la mutación alfa-talasémica, porque si nosotros tenemos una de las cadenas alfa mutadas y menos disponibilidad de cadenas alfa para ensamblarse con las cadenas S, pues eventualmente vamos a tener menos proporción de hemoglobina S para que se polimerice. Ya saben que entre más hemoglobina, entre más concentración de hemoglobina S tengamos, más rápido se va a generar la polimerización. Entonces, esto sí, definitivamente pues se ha encontrado en todos los estudios que las alfa-talasemia menores y la persistencia de la hemoglobina fetal generan menos crisis vasoclusivas graves tipo SB. Y este es el propósito básicamente de la hidroxiuria, suprimir ese represor BSL que está suprimiendo el alelo de las cadenas gamma para generar hemoglobina fetal. Y también hay otras condiciones a nivel del ambiente, por ejemplo, la humedad, la velocidad del viento, ciertos contaminantes a nivel del ambiente que todavía no se le ha dado como una relación pues como tan directa con el curso de la enfermedad, pero definitivamente condiciones como fumar, las altitudes altas, pobreza o infecciones a repetición en general tienden a empeorar el curso de la enfermedad. Y gran parte de esto es porque tienden a porrear el único órgano que es capaz de revertir la polimerización de la hemoglobina, que es el pulmón. Nosotros, como lo vimos pues antes, que al principio ese polímero era muy laxo y era parcialmente reversible, pues el punto donde se genera la reversibilidad
son los vasos capilares. Y es que nosotros, ay, ¿qué pasó acá? Y es que nosotros podemos ver cómo a medida que aumentan las concentraciones o las saturaciones de oxígeno, la fracción polimerizada va disminuyendo. ¿Listo? Y cómo cambia la curva también drásticamente cuando a esto, aparte, le adicionamos una hemoglobina extra, en este caso, pues, hemoglobina fetal. Ahora, ¿cuál es el efecto de la hemoglobina polimerizada? Hay dos efectos grandes. Pues lo primero es lo que ocurre a nivel del eritrocito, pero como vamos a ver, hay unos cambios gigantes, gigantes a nivel del endotelio y la microcirculación. Para verlo así a muy grosso modo, pues uno de los primeros fenómenos que ocurre es un proceso de deshidratación celular, cuando el polímero se empiezan a formar polímeros ya muy grandes y activan dos canales importantes, el canal de cloro-potasio y un canal de Gardner, que también es de cloro-potasio. Eso lo que genera es una deshidratación celular. Esa deshidratación celular aumenta la concentración de esa hemoglobina S y aumentará asimismo la polimerización. Otro círculo vicioso. Y por eso es que nosotros nos encontramos muchas veces en concentraciones medias de hemoglobina corpuscular muy altas, que inclusive se ha asociado como marcador de gravedad. Y por eso es que nos enseñan los profes de hematología, oiga, si usted encuentra en un hemograma unas concentraciones medias de hemoglobina corpuscular muy altas, que serían fenómenos erocíticos, o sea, células muy sequitas, y usted no encuentra un extendido de sangre periférica en los esferocitos, búsqueme, hace el favor, una falciforme. Aparte de eso, crea una membrana muy antigénica, porque se empiezan a expresar proteínas que están al interior del citoplasma, principalmente la fosfatilcerina, se empiezan a expresar en la membrana y eso hace que sea un eritrocito muy antigénico y que va a ser captado por el sistema inmune eh, a nivel, a nivel del sistema retículo endotelial y de la microcirculación que vamos a activar y vamos a primar con muchas células inflamatorias. Aparte de eso, va a perder toda esa deformabilidad porque ese polímero se une a la banda 3 y a la anquilina y hace que el eritrocito pierda todas sus capacidades reológicas y de deformabilidad ante los microcapilares y es una de las condiciones que favorece pues principalmente la vasoclusión. Aparte, el estrés oxidativo. Uno, se liberan ciertas enzimas, la NADPH oxidasa, las antinoxidasas, aparte el hierro libre que genera una reacción de Fenton, esto genera un sinfín de radicales libres y aparte de la hemoglobina libre, se va a consumir todo el óxido nítrico, lo que va a ser finalmente una vasodilatación, una disfunción endotelial, eso finalmente va a causar una isquemia y lesiones de isquemia reperfusión que va a activar todo ese sistema inflamatorio. Este va a ser pues el efecto final, una hemólisis extravascular, perdón, y pérdida de las propiedades reológicas, más un endotelio adherente y disfuncional, o sea, una hemólisis intravascular y procesos vasoclusivos, que esto finalmente es la gran marca de la enfermedad. Y vamos a seguir ampliando esto entonces un poquito. Finalmente, entonces, si nosotros hablamos de la hemólisis, pues la vida media de estos eritrocitos van a pasar de 90 a 120 días a meramente 20 50 días, dependiendo del tipo de la mutación. La gran parte de esa hemólisis va a ser a nivel extravascular por ese eritrocito tan antigénico y es lo que nos explica que estos pacientes tengan una hiperbilirubinemia indirecta y al principio tengan esplenomegalia. Y solamente un tercio será hemólisis intravascular, lo que nos explica que tengan su LDH elevada, una disminución de la aptoglobina y hemoglobina libre, que lo podemos ver como en la cintilla del uroanálisis como sangre positiva sin eritrocitos. Pero es esta hemólisis intravascular la que contribuye en gran parte de la fisiopatología de la enfermedad. Nosotros vemos esta gráfica cuando se licha un eritrocito a nivel del vaso, esto libera hemoglobina libre. Esa hemoglobina libre, como bien lo sabemos, consume en cantidades alarmantes el óxido nítrico, pero no solamente se va a consumir el óxido nítrico por ese mecanismo, sino que libera L-arginasa, que es una enzima que pasa la L-arginina, que sabemos que es el gran precursor del óxido nítrico, y la va a pasar a ornitina. Entonces, desde acá ya empieza a haber una
una depresión adicional de óxido nítrico. Y aparte de eso, esa ornitina funciona como un remodelador vascular. Y ese remodelador vascular es lo que favorece eventualmente la vasculopatía de muchos órganos. Esta pues, es una de las causas. Y esa disminución del óxido nítrico, como saben, generan eh, una disfunción plaquetaria, las hace más procoagulantes. Aparte de eso, el tener una membrana antigénica y el generar un bloqueo en la microcirculación, generando fenómeno de isquemia y reperfusión, esto va a activar básicamente el sistema inmune, va a activar por esos DAMPs que se van a generar el inflamosoma y eventualmente se van a secretar múltiples citoquinas. Y eso es lo que nos explica eh, el fenómeno de inflamación estéril a los que están expuestos estos pacientes. Y por eso muchas veces estos pacientes cursan constantemente con leucocitosis y trombocitosis. Entonces, tenemos aparte un endotelio bien disfuncional, unas plaquetas que están hiperactivadas, un sistema inmune que está enloquecido a nivel de la microcirculación, que está liberando no solamente citoquinas, sino metaloproteinasas, radicales libres. Esto eventualmente hace mucha irrupción del endotelio, eso expone las proteínas de matriz y se puede terminar inclusive reclutando toda la cascada de coagulaciones. Por eso que estos pacientes se encuentran constantemente en un estado protrombótico. Acá les quería ampliar un poco ese concepto de un endotelio que es altamente adherente y altamente rico en células inflamatorias. Eh, Acá vemos un endotelio que está completamente lleno de células inflamatorias que ante un eritrocito muy antigénico favorecen adicionalmente ese proceso de vasoclusión, o sea, es otro círculo vicioso que se genera. De hecho, se ha demostrado que estos endotelios tienen unas cantidades, unas expresiones impresionantes de P-selectina y de BCAM, que como sabemos son los que generan procesos de rodamiento y adherencia de células inflamatorias. Y es acá donde, por ejemplo, actúan moléculas que se han venido desarrollando en los últimos años, el crisanlizumab, que es un inhibidor de la P-selectina y que ha mostrado pues, unos resultados interesantes con respecto al número de eventos vasoclusivos. Esta gráfica, finalmente, pues para terminar de hablar de la fisiopatología, resumir todo, es un proceso de polimerización que eventualmente generaba lisis y esa hemólisis generaba un consumo de todo el óxido nítrico y aumento de los radicales libres. Aparte de eso, esa vasoclusión que también está perpetuada por este fenómeno y la inflamación estéril que, que ya le entendimos, esa inflamación estéril al generar pues ese endotelio tan adherente y tan lleno de leucocitos, pues favorece el atrapamiento de esos eritrocitos y eventualmente es un círculo vicioso que se perpetúa. Esto eventualmente de forma crónica, no solamente por la citoquina, sino que se liberan ciertos factores de crecimiento, factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento fibroblástico o del endotelio vascular, va a generar cambios en las microcirculaciones y en los capilares, y eventualmente son capilares muy displásicos, donde el ejemplo clásico pues, es la enfermedad de Moyamoya. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos una prueba de tamizaje, que es la prueba del ciclaje o el sickle test, que es exponer básicamente los eritrocitos o la sangre a una sustancia reductora y mirar en el microscopio si empiezan a adoptar la forma de os. Y para hacer la confirmación y la clasificación fenotípica del paciente, pues pedimos una electroforesis de hemoglobina. Por ejemplo, acá vemos una electroforesis de un paciente completamente normal, con una hemoglobina A del casi 98%, una hemoglobina 2 del 2,5%. Este es un paciente con rasgo falciforme, a pesar de que tenemos una hemoglobina S del 40%, tenemos bastante hemoglobina A, es decir, hay cadenas beta buenas. Y este paciente tiene una hemoglobina F y una hemoglobina S. Entonces acá pueden estar ocurriendo dos cosas, o tres, o es un recién nacido, o es un paciente expuesto a dosis de hidroxiurea,
o tiene una mutación que da persistencia en la hemoglobina fetal. Y este es un paciente con hemoglobina SC. En cuanto a las complicaciones, pues es una enfermedad de carácter, como ya lo habíamos hablado, multisistémico. eh, Puede comprometer cualquier órgano, pero voy a tratar de hablar pues como de las complicaciones más frecuentes y las más graves. Esto los quise clasificar así: las complicaciones infecciosas, las anémicas, las vasoclusivas y el secuestro, que es más o menos una combinación entre un fenómeno vasoclusivo y anémico. En cuanto a los síndromes vasoclusivos, pues uno de los más graves es el ACV, que, que bien puede ser isquémico o hemorrágico. Muchas veces esto que se llama la enfermedad de Moyamoya y que consiste en una estenosis de la porción distal de la carótida interna y de la porción proximal de la arteria cerebral media, genera eventualmente un proceso de neoangiogénesis y esos vasos son increíblemente displásicos y son muy propensos a la vasoconstricción o a la ruptura. Entonces pueden producir o bien sangrado o isquemia. Y es por eso que a todos estos pacientes les debemos hacer una imagen de urgencia si se presentan con cefalea de novo, un déficit de novo o un primer evento ictal, independientemente si recupero o no. Para tratar a estos pacientes, esto se sale completamente de las guías del ACV normal, y lo ideal es que nosotros tratemos de transfundir estos pacientes con un volumen de 5 a 10 cc por kilo de glóbulos rojos empacados, siempre y cuando tengamos una hemoglobina menor a 10. Lo ideal es que estos pacientes se lleven una exsanguinotransfusión, porque usualmente con estas transfusiones sobrepasamos los niveles de hemoglobina y estos pacientes entran en un estado de hiperviscosidad, lo cual puede agravar el fenómeno de isquemia. Entonces, lo ideal es una exsanguinotransfusión para mantener una hemoglobina menor a 11 con una hemoglobina S menor al 30%. Y estos pacientes se tienen que saber que entran en un programa de profilaxis secundaria, que es un programa de transfusión crónica mensual. Y en cuanto a la prevención primaria, pues todos estos pacientes deberían recibir hidroxiurea, el ecodoppler anual que se les hace a los pacientes con mutación SS o S-beta, US-beta 0, US-beta menos, que son los fenotipos más graves, y meterlos a un programa de transfusión crónica si la velocidad de la arteria cerebral media sobrepasa los 200 centímetros sobre segundo. En cuanto al síndrome torácico agudo, que es una de las principales causas de mortalidad, es básicamente un infarto por un ciclaje intrapulmonar. ¿Y cómo ocurre esto? Pues pueden ocurrir dos eventos: o tenemos una infección, bien sea por virus, encapsulados o los atípicos, o infartos óseos en la caja torácica, o sea, una crisis dolorosa en la caja torácica. Y esto puede generar dos eventos: o el paciente empieza a limitar su esfuerzo expiratorio por el dolor, o hay sobreuso de opioides, lo cual disminuye pues el volumen minuto. Cualquiera que sea la causa, a estas condiciones eventualmente generan un fenómeno de hipoventilación alveolar y un fenómeno de shock intrapulmonar. Entonces, como habíamos hablado de que ese pulmón era el único capaz de revertir la polimerización, pues básicamente pierde esta propiedad y empieza a haber un ciclaje intrapulmonar y un bloqueo de los capilares alveolares. Esto lo que ocasiona también es un espacio muerto, lo cual empeora la hipoxemia y sigue retroalimentando el círculo. Y a veces, en ocasiones, cuando hay infartos de la pared torácica, puede haber embolia grasa, lo cual perpetúa este fenómeno. Los criterios diagnósticos es una nueva radiopacidad asociada a cualquiera de la presencia de tos o hipoxemia, dificultad respiratoria, que tenga un dolor en el tórax muy intenso o que haya la presencia de fiebre. En cuanto al tratamiento, pues está el soporte respiratorio, los broncodilatadores que muchos autores lo utilizan sistemáticamente, las cefalosporinas, el macrólido, y cuando el paciente tenga un síndrome de dificultad respiratoria grave o tengamos una FIO2 mayor al punto 5, pues lo ideal es que estos pacientes o tengan una transfusión simple o idealmente, si contamos con los medios, una exsanguinotransfusión. En cuanto a la prevención, pues fundamental las vacunas, las profilaxis antibióticas. Ojalá que todos los pacientes puedan hacer ejercicio para mantener y optimizar una función cardiovascular. El control del asma, tenemos que ser muy intensos con el diagnóstico del tratamiento del asma, porque no podemos dejar que el único órgano que sea capaz de revertir el fenómeno de polimerización se nos dañe. Y cuando el paciente tenga las crisis, los incentivos respiratorios.
En cuanto a las complicaciones cardíacas, tenemos básicamente la hipertensión pulmonar que se clasifica como tipo 5 porque puede causar bien sea una falla cardíaca congestiva o eventos tromboembólicos o una enfermedad pulmonar crónica, o sea, una combinación como de todo, o la cardiomiopatía, que puede ser dilatada por fenómenos de isquemia y un alto gasto, o eventualmente generar también fenómenos de hipertrofia que usualmente se dan en el septo. Y esto es por la hipertensión pulmonar o la hemocromatosis fruto de las transfusiones crónicas. En cuanto a las guías para tamizar estos pacientes, pues la Asociación Americana de Hematología dice que solamente le hagamos tamizaje a los pacientes sintomáticos, mientras que la Asociación Torácica dice que lo hagamos desde los 8 años. Usualmente, pues un paciente que se encuentre en un síndrome torácico agudo y con dificultad respiratoria grave, yo creo que ese ecocardio debería ser parte del abordaje diagnóstico. En cuanto a las infecciones, estos pacientes cursan con infecciones principalmente porque cursan con una esplenia y porque tienen alterada toda la microcirculación, entonces no permiten una buena regeneración de los tejidos y hace que eventualmente se infecten fácilmente. Mucho por los encapsulados y salmonela. La fiebre en estos pacientes es una urgencia, es el tiempo en que estos pacientes pueden estar bien a un estado muy descompensado puede ser muy corto y el umbral antibiótico para estos pacientes debe ser muy bajo. Hay unas escalas que incluyen pues el estado general del paciente, los signos vitales, las historias de infecciones previas y el número de leucocitos, por ejemplo, si tienen leucocitos mayores a 30.000, eh, sugieren el inicio temprano de antibióticos. Acá en este extendido lo que les quería mostrar es, por ejemplo, estas inclusiones basofílicas que son los cuerpos de Howell-Jolly y hablan ya de una esplenia funcional, así el paciente tenga vaso. Si nosotros nos encontramos esto en el extendido, nos lo reportan, ese paciente básicamente no tiene vaso. Y otras cosas que nos podemos encontrar aparte de los drepanocitos son estos dianocitos que se encuentran en la talasemia. Este paciente probablemente sea un S-beta más. Y en cuanto a la prevención, pues tenemos las vacunas, que las de la hemófilus, pues es el esquema estándar, mientras que el neumococo se deben aplicar la vacuna de trece serotipos y 4 dosis antes de los 2 años. Después de los 2 años, continuar con la de 23 serotipos cada 5 años. Meningococo a todos, influenza anual muy juiciosos y desde el nacimiento, si se identifican estos pacientes, empezar la profilaxis antibiótica y que se da hasta los 5 años con penicilina B potásica. En cuanto a las complicaciones anémicas, tenemos la crisis aplásica que se da por el parvovirus B19 y lo que hace esto es una supresión medular transitoria que puede ir de 30 a 60 días, pero si consideramos la vida media de estos eritrocitos, pues en 60 días tenemos 0 eritrocitos. Esto se anuncia con la caída de los reticulocitos. El tratamiento eventualmente es el soporte transfusional y estar muy atentos y muy vigilantes a las crisis vasoclusivas que puede desencadenar este tipo de infecciones. Otra muy importante es el secuestro esplénico y es que hay una retención de la volemia en el vaso. Usualmente pues ocurre en los menores de 2 años con los fenotipos graves que aún tienen presencia del vaso o en mayores con los fenotipos más leves. Y básicamente se caracteriza por un agrandamiento masivo del vaso y una clínica de un choque hipovolémico. Hay anemia trombocitopenia y hay aumento de los reticulocitos. La idea, pues, con estos pacientes es reanimar al paciente, es un choque hipovolémico y si vamos a transfundir, no transfundir más de 5 cc por kilo de glóbulos rojos empacados porque puede haber un fenómeno de rebote donde se libera todo el volumen que estaba atrapado en el vaso y eso nos puede llevar a un fenómeno de hiperviscosidad y generar fenómenos vasoclusivos. Y en cuanto a la reacción hemolítica tardía, que sea una semana después de haberse hecho un proceso transfusional, se da es a los anticuerpos que inducen el complemento del paciente, al ser pues una reacción eh, de carácter inmunológico, el tratamiento se puede hacer con prednisolona o en casos más graves, inclusive pues con inmunoglobulina. En cuanto a otras complicaciones, pues a nivel osteomuscular, pues es bien sabido los infartos o las necrosis avasculares, donde se da mucho en la cabeza femoral. Entonces, ojo con esos morenitos que están catalogados como PERTES, que no vayan a tener de pronto una de esas variantes leves que se presentan de forma tardía.
También pueden dar necrosis de la rama mandibular, acromion, en general pueden comprometer cualquier estructura ósea. Algo que hacen muchos los lactantes es la dactilitis y esto nos anuncia a futuro unas complicaciones vasoclusivas graves. A veces diferenciar una osteomielitis de una crisis dolorosa puede ser muy complicado porque el paciente perfectamente puede tener fiebre y leucocitosis, pero obviamente las crisis dolorosas tienden a presentarse en múltiples localizaciones y mejoran fácilmente con el tratamiento de hidratación, AINES, opioides, calentar la extremidad, etcétera. En cuanto a las complicaciones urogenitales, pues la principal es el priapismo, que es, la palabra viene del dios Priapo y se presenta usualmente en adolescentes. Tiene dos patrones de presentación, en salvas que duran menos de 4 horas y prolongado que dura más de 4 horas, y es ese prolongado el que puede comprometer eventualmente la función eréctil a largo plazo y necesita la aspiración de cuerpos cavernosos o inclusive la instilación de un alfa-adrenérgico. Y en cuanto a las complicaciones gastrointestinales y hepáticas, estos pacientes perfectamente pudiesen hacer una isquemia mesentérica y un síndrome de abdomen agudo. Y en cuanto a las complicaciones dolorosas del cuadrante superior derecho, pues podemos tener la crisis hepática clásica o el síndrome típico del cuadrante superior derecho, que es básicamente un ciclaje intrahepático, pero que no alcanza a ser isquemia y edema del hepatocito. Se presenta con el dolor en el cuadrante superior, hepatomegalia, ictericia, y en general si eleva las ALT, estas son menor a 300. Pero en un espectro más grave, cuando ya hay isquemia del hepatocito y esa isquemia genera un fenómeno inflamatorio, ese fenómeno inflamatorio colapsa los sinusoides hepáticos y es lo que llamamos como colestasis intrahepática. Y esto pudiese derivar inclusive una falla hepática aguda, las ALT son de miles, se aumentan los tiempos de coagulación, etcétera. Otras causas por las cuales un paciente pudiese estar con dolor en el cuadrante superior derecho son las hepatitis infecciosas frutos de las transfusiones, una hemosiderosis o la colecistopatía por cálculos de hemoglobina. Y ya para ir finalizando, los tratamientos modificadores de la enfermedad, pues sabemos que el único tratamiento curativo es el trasplante halogénico de células hematopoyéticas, pero esta vez es más complicado que la situación del país. Entonces nosotros tenemos otros medicamentos como la hidroxiurea, que como ya les había mencionado, suprime el supresor BCL del alelo gamma y puede aumentar las concentraciones de hemoglobina fetal. Usualmente las dosis son de 25 a 30 miligramos por kilo día y se debe saber que este medicamento se debe suspender siempre si hay citopenias o el paciente está cursando con una infección grave. La L-glutamina, que es precursor de la N-nicotamida, que es un aceptor de radicales libres y ha demostrado reducir los fenómenos de ciclaje y hemólisis. Es aprobada por la FDA, perdón, en 2017. Acá se me cortó el número. Y la dosis es de 0,3 miligramos kilo cada 12 horas. El Voxeloctor, que es un inhibidor de la polimerización directa al bloquear las porciones N-terminales de la valina, ha demostrado eh, de forma significativa disminuir los eventos vasoclusivos. Y otros enfoques curativos diferentes al trasplante hematopoyético es la terapia génica con vectores, eh, con vectores virales. Por ejemplo, en el lentiglobin, que es un lentivirus que induce la síntesis de hemoglobina A, o el lentivirus Cas9 que induce la producción de la hemoglobina fetal. Para finalizar, estas son las conclusiones. Es una enfermedad de carácter multisistémico, con una presentación muy heterogénea y muy frecuente en nuestra población, entonces estamos obligados a conocer de esta enfermedad. Conocer la fisiopatología es fundamental, entender la naturaleza hay que entender siempre la naturaleza del proceso para tratar adecuadamente un efecto y entender los modificadores de la enfermedad y las variantes de la enfermedad para anticipar complicaciones y dirigir estrategias de forma seleccionada. Muchas gracias, eso era lo que les tenía para hoy.